Bienvenidos a este conversatorio que inauguramos esta semana, la Semana de la Consulta Filosófica, que la hemos denominado un poco así. Y queremos comenzar hoy planteando algunas cuestiones que nos permitirían aclarar el trabajo que hacemos en el taller de prácticas filosóficas y sobre todo queremos comenzar con una pregunta eh, un poco en el estilo socrático de ¿qué es?, ¿no? La pregunta que siempre que tenemos en la boca es ¿qué es? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Y entonces pues hoy plantearíamos así como que ¿qué es la consulta filosófica? Entonces pues mis compañeros Mercedes, Lluvia, Aurelien y su servidor daremos un poquito algunas líneas y después los participantes podrán también hacer preguntas. Entonces, Héctor, bienvenido, Carla, bienvenida, Melina, Amparo, Javier, este, pues también podrán participar. Entonces, pues comenzaremos así un poco, quizás la primera ronda, la Mercedes, a lo mejor comenzarías un poco, Sí, este, dando alguna respuesta. sí. Bueno, pues la consulta filosófica es uno de los formatos de las prácticas filosóficas y es un trabajo en el que están implicados dos polos, dos personas. El consultante que llega con su cuestión, su necesidad o sus ganas de indagar en una cuestión. Y el filósofo que de alguna manera es el que va a partir de ese momento a hacer las preguntas. Entonces, cada polo, cada rol tienen de alguna manera un funcionamiento diferente. El filósofo pregunta y el consultante tiene que de alguna manera encontrar respuestas o bien manifestar que no sabe, ¿sí? Porque en un momento dado se puede encontrar en situación bueno, pues de no poder responder y simplemente esa toma de conciencia también es útil. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en ese diálogo se va generando una progresión, se va avanzando en el tratamiento de un tema y en ese diálogo se van utilizando lo que nosotros en nuestros trabajos de formación llamamos las competencias filosóficas. Es decir, que lo que trabajamos luego en formación o vemos de una manera didáctica y pedagógica, se utiliza en las consultas en el sentido de que se invita a la persona a pensar a través de invitarle a argumentar su idea, a nombrar las cosas que le cuesta nombrar, a problematizar aquello que de alguna manera es demasiado fijo, rígido o en cierto modo un poco inamovible, o incluso de alguna manera algo que no está siendo pensado o no ha sido pensado. Entonces, esas competencias filosóficas son las que entran en juego, son las competencias del pensamiento propias, y de alguna manera en una primera consulta o en una primera ocasión lo que se plantea o lo que se promueve es que la persona descubra esos caminos, esas vías de pensamiento, esos pasos sobre los cuales pensar. Pasos que son estructurados, formales y que de alguna manera son los propios del pensamiento natural, solo que hechos de alguna manera conscientes y empujados un poco en todas sus posibilidades. Digamos que el aspecto más difícil es la problematización, que siempre es, en cierto modo, encontrar o proponer algo alternativo a lo que la persona, en cierto modo, está pensando y, por lo tanto, dado que la persona tiene ciertas dificultades para pensar el problema que se plantea, pues ofrecer alternativas y siempre ofrecer oxígeno y amplitud para tratar la cuestión. Y bueno, esto es digamos, la explicación básica. Digamos que quizás en ese momento, en el origen o en el inicio de una consulta, lo que es más retador es el hecho de que efectivamente la persona tiene que responder. Y claro, las preguntas son siempre muy removedoras, muy interpeladoras, ¿no? O sea, a uno le remueven las preguntas y uno se encuentra un poco delante de un toro, ¿no?
Entonces, bueno, pues de eso se trata. Hay una especie de reto que tiene uno mismo de responder a preguntas que en general uno no se hace precisamente porque uno consigo mismo es un poco comodón y el filósofo en cierto modo despierta ese dinamismo que luego con el tiempo podría eh, asentarse en su forma de vida, ¿no? Descubre en cierto modo una dinámica que puede ir madurando y puede ir generando vitalidad a nivel de pensamiento. ¿Sí? Bueno, me quedo aquí. Hay muchas otras Sí, cosas que decir, pero paso la palabra. sí. Pues estamos, para los que van llegando, estamos primero eh, pues respondiendo a la pregunta ¿qué es una consulta filosófica? Y pues vamos a ello, ¿no? Todavía. Lluvia, ¿quieres agregar algo o Aurelien? Si quieres saber bien primero. Bueno, eh, pues para añadir a una dimensión a lo que decía Mercedes, ¿sí se me escucha? Sí, Ah, bueno. Eh, yo diría que sí, me atrevería a decir que la consulta filosófica es una forma de trabajar el pensamiento, sí, es un método para trabajar el pensamiento, pero que este trabajo sobre el pensamiento, esa técnica, esa tecnicidad, eh, eh, permite también trabajar la vida misma, digamos, permite trabajar la existencia de uno, lo que los antiguos llamaban bios, en el sentido de vida, existencia, porque hay como una conexión íntima entre el pensamiento, las palabras y los actos, pues es algo muy conocido, ¿no? Y, y aprovechando de esta conexión, digamos, una forma interesante o quizás la mejor forma de trabajar la existencia de uno, la vida de uno, es trabajar el pensamiento, las actitudes de pensamiento. Y eso es lo que hace la consulta filosófica. Porque cuando, por ejemplo, tiene una crisis existencial, pues de pronto no es el momento para aprender a discernir lo que es importante y lo que no es importante, ¿no? Uno en la confusión emocional le va a costar mucho, pero si ha tenido la costumbre en un ejercicio formal, como la consultoría filosófica, de discernir, practicar el discernimiento entre lo esencial y lo no esencial, o por ejemplo, conceptualizar para captar lo esencial de una idea. eh, ah, sí. Bueno. Entonces, cuando viene la crisis, digamos, no es que uno no va a vivir la crisis, claro, la crisis sorprende a todos, digamos, la vida nos sorprende, pero uno tiene unos músculos ya hechos. Es como cuando uno ha aprendido en un arte marcial, digamos, viene un momento crítico físico, entonces uno tiene, es un momento crítico sí o sí, pero tiene reflejos. Eh, y esto yo creo que se aplica a todas las competencias de pensamiento que se trabajan en una consulta filosófica, y sea la generosidad, ser generoso en un argumento. Bueno, pues es aprender la generosidad, posicionarse, es aprender la valentía del posicionamiento existencial, la flexibilidad, eh, y quizás lo más importante o lo central quizás sería eso de aprender a escuchar, digamos, esa conexión que se pide en la consulta entre consultor y consultante. El consultor tiene que saber escuchar, invita al otro también a responder, ¿no? A estar atento, a estar presente, a escuchar. Y esa escucha, si uno lo piensa bien, pues quizás es una de las virtudes más importantes al nivel existencial, digamos, saber escuchar la realidad, ver la realidad, estar atento a la realidad. Em, sí, entonces sí, diría esto. listo. Lluvia, ¿agregarías algo? Bueno, pues además de lo que ya han comentado, pienso que es muy importante este vaciarse, ¿no? De uno mismo, como que es parte también de escuchar, que es parte también de la disponibilidad, como cuando estás con el consultante, no tener como tu agenda, tu plan, ¿no? De, cargado
con lo que tú piensas respecto a lo que él te dice, ¿no? En cuestión de tus creencias, digámoslo así, ¿no? Hacer a un lado lo que tú consideras que es bueno, lo que es correcto y simplemente estar disponible y abierto a entender lo que te plantea el consultante para poder eh, ayudarlo a pensar con las preguntas que, que nos ejercitamos en practicar. eh, para poder dar giros en su pensamiento, ¿no? De ayudarlo a ver otras perspectivas, a clarificar los fenómenos, ¿no? Con la conceptualización, a desarrollar ideas que tenía enterradas o vistas de manera superficial, ¿no? A profundizar y, eso aportaría. Ya. Bueno, yo agregaría dos notas sobre qué es la consulta filosófica antes de ir a las preguntas que nos pudieran hacer. Y Mercedes ya lo había dicho, pero quizás le daría un concepto que es un concepto que ya muchos conocemos, que es mayéutica. Entonces, la idea es que la consulta filosófica es un ejercicio dialógico, pero que tiene esta característica de hacer que el otro genere por sí mismo sus pensamientos, que el otro eh, por sí mismo se apropie de su razón y de su logos. Creo que estaba pensando en esta idea de que el filósofo invita a razonar al otro, lo invita a confrontarse con sus propias ideas y sus pensamientos, pero también lo invita a hacerse dueño de su logos, de su manera de razonar, de su manera de apropiarse de sí mismo del mundo. Y creo que eso es parte fundamental de la consulta filosófica. Entonces, para resumir, cuando me preguntan qué es la consulta filosófica, es un ejercicio mayéutico. Es un ejercicio mayéutico que tiene como finalidad, entre otras, la apropiación de la propia razón, que eso es difícil también en algún momento hacerse dueño de los propios pensamientos y de, de- de tener conciencia de cómo uno piensa y cómo actúa. Bueno, es lo que yo agregaría ahora, a raíz de lo que han planteado algunos compañeros. Pero no sé si alguien quisiera agregar algo más y luego pues preguntas. Sí, Mercedes. Sí, bueno, esperando las preguntas de la gente, pero yo añadiría un poco una idea bastante simple, bastante sencilla, y es que pensar es natural, o sea, es decir, cuando a mí me pasa mucho y entiendo que a algunos filósofos prácticos les pasará que cuando me preguntan qué es lo que hago o cuál es la práctica filosófica y les digo que pensar, decir, pero eso ya lo hago yo, ¿sí? Entonces, es verdad, pensar es natural, tanto como andar por la calle no sé, hacer los movimientos de la vida cotidiana. Pero digamos que ese andar por la calle y los movimientos de la vida cotidiana tienen un efecto sobre tu cuerpo, pero si tú de alguna manera lo estructuras o lo cultivas con algún tipo de actividad más reglada y más consciente, tu cuerpo, como decía antes Aurélien, se va a formar va a estar en mejor forma, ¿sí? La práctica filosófica pretende de alguna manera cultivar sí, el pensamiento de una manera que lo esculpa, que lo le dé forma y que en cierto modo lo limpie. ¿Sí? Hay una idea de higiene, en cierto modo, y eso significa un poco lo que decía Aurelia muy bien, de tenerlo a mano, de tenerlo disponible, de tenerlo vivo. Si esperamos a pensar las cosas cuando estamos en un crack, verdaderamente ahí a muchos de nosotros nos ha pasado que ahí es cuando hemos empezado a hacer la práctica filosófica por necesidad, pero es mejor hacerlo antes, ¿no? Y estar un poco más en forma, podemos decir, ¿no? Entonces, en la práctica filosófica vamos a deshacer de todas maneras ya nudos que aunque no sean muy graves, sí que uno va a tomar conciencia de qué manera los pensamientos en un momento dado se complican o se atascan, ¿no? Y en cuanto a la actitud, bueno, sería un poco también animar a ser más activo que pasivo en cuanto al pensamiento,
estar en esa forma un poco más alerta y, y bueno, y es tan importante en un momento dado generar la actividad de las personas que pueden estar un poco adormecidas, por decirlo así, en cuanto a pensar. Y también es importante, en cierto modo, calmar el ánimo que te permita pensar. Es decir, que las dos cosas algunas de estas actitudes también se promueven o se practican para que el pensamiento de alguna manera sea más flexible y esté más vivo. Y bueno, y finalmente, solamente decir que probablemente los dos objetivos más importantes de la consultoría es generar conciencia, aparte de todo esto que hemos dicho de articular, pensar, razonar, que es, digamos, la parte más activa, pero hay un efecto que buscamos, que es el de la conciencia, tomar conciencia y eso, la toma de conciencia tiene algo de emocional y de afectivo. Ahí se produce lo que llaman los psicólogos un insight, una comprensión, y eso de alguna manera genera un cambio emocional, ¿no? Genera un cambio afectivo en la persona. Y la otra, además de la conciencia, buscamos, en cierto modo, la autonomía del sujeto, ¿sí? Esto nos diferencia mucho de los psicólogos, porque el psicólogo tiene un aspecto, digamos, de conocimientos, de sabiduría, de diagnóstico que nosotros no tenemos, porque generamos el conocimiento al mismo tiempo que la persona, es decir, al hilo de lo que la persona va dando de sí, y ese darle las riendas de las posibilidades de pensar es lo más importante de la práctica filosófica, que vaya tomando sus propias riendas del pensamiento, ¿sí? Que Sí, vaya siendo cada vez más autónomo, ¿sí? Sin quitar con que pueda tener cada vez más gusto por intercambiar. Cuanto más autónomo te puedes hacer, más te gusta también intercambiar con otros seres humanos que se consideran autónomos en su pensamiento, pero que en cierto modo están en disposición de intercambiar de una manera racional y con ese disfrute que significa eso, ¿no? Ese intercambio. sí. Al hilo de lo que estabas diciendo, por ejemplo, de que la práctica filosófica y la consulta filosófica se diferencia de otros acompañamientos, porque ahora hay bastantes acompañamientos que hay, me venía a la mente esta idea de que le damos el adjetivo de filosófico porque el animador en este caso es alguien que te pregunta, ya lo habías dicho, es alguien que te cuestiona, que te interpela y precisamente en varias problematizaciones algunos hemos llegado a tener conciencia de algo que no veíamos, ¿no? Y ese fenómeno es interesante. Es decir, no llegamos a la conciencia por revelación o porque de alguna manera eh, nos los haya dicho un coach, sino que hay un efecto fuerte precisamente en estas habilidades, sobre todo en la problematización, ¿no? Entonces, era como pensar un poco la diferencia con otros acompañamientos. No sé si al hilo, Aurelien, de esto que estamos planteando, quieras agregar. Sí, sí, agregar algo sobre lo que tú decías, Ricardo, de que se trata de apropiarse de su logos, ¿no? Eh, pues el logos tiene dos significados, ¿no? Como un significado como discurso y como razón, ¿no? Entonces, en ambos casos, yo creo que es muy cierto lo que decías y contiene una paradoja también, porque uno accede, me parece, aquí al logos de manera singular, pero a la vez el logos tiene un aspecto universal, tiene un aspecto transindividual, digamos. Entonces es como eh, un camino pues que consiste en apropiarse, ¿sí? Personalmente, singularmente, de algo que no pertenece a nadie, digamos, que es eh, nuestro pan colectivo, no sé, lo que nos une, digamos. Entonces es interesante y raro también a la vez, me parece. Sí,
sí, sí, interesante lo que dices. Claro. Bueno, yo podría hacer todavía otras preguntas, pero Mercedes, igual ahorita le damos al público a ver si alguien quiere. Vamos recordando cosas, ¿no? Sí, Añadiría lo que ha dicho Genia de justo de que entramos en el logos común, el hecho de que efectivamente la práctica filosófica es una invitación también a salir, dentro de que partimos de la experiencia personal, porque es nuestra palanca de comprensión del mundo es nuestro propio pensamiento y nuestra propia visión, pero en cierto modo la evolución y el desarrollo en la práctica filosófica es precisamente trascenderla, ¿no? En el sentido de usarla, pero para entrar en una dimensión que pudiera entender precisamente el mundo y a los demás. Es decir, partimos del individuo y de su experiencia, pero la idea sería siempre desarrollar la comprensión de algo que le trasciende en cierto modo a sí mismo, ¿no? Y en ese sentido hay de alguna manera un concepto que utiliza, vamos, que hemos heredado de Oscar Benifier, que es la idea de la doble perspectiva, en el sentido de que el filósofo práctico siempre tiene un pie en lo concreto y otro pie en lo abstracto, ¿sí? Tiene un pie en lo circunstancial y otro pie en lo metafísico, podríamos decir. Es decir, pone en conexión precisamente esas dos dimensiones del pensamiento que corresponden en cierto modo un poco a lo que Hegelian decía del logos que pudiera ser más cercano a la experiencia individual y el logos que pudiera ser compartido por todos, ¿no? Hay dos dimensiones ahí que, que presiden continuamente el trabajo del filósofo práctico y que cuando se invita a ello a la persona, en cierto modo, le abre unas posibilidades que el diálogo cotidiano nos suele ofrecer. ¿Sí? sí. Mercedes, esto me sirve para ya ir haciendo una pregunta que he escuchado con regularidad. Muchos piensan que el trabajo que hacemos en consulta filosófica se queda solamente en un nivel de pensamiento crítico, de trabajo de conceptos, de trabajo de Mm. ideas. Y me parece que lo que acabas de decir da muestra de que es algo más, ¿no? Claro, lo de solamente. Me Ajá, parece, me parece que el que diga solamente, a ver, imagínate por un momento que alguien alcanzara a tener la experiencia efectivamente de un pensamiento racional. No es imposible que el pensamiento esté completamente desconectado de todo, y eso lo ujú, hemos visto. Hay eruditos o intelectuales que viven en una especie de nube desconectada de su realidad, de su propia realidad, de su propia experiencia de la vida. Bueno, es una manera de trabajar el intelecto que, en fin, sus condiciones y entiendo que su sentido en algún momento, pero es verdad que, como decía Aurelia al principio, el trabajo del pensamiento es infinitamente más productivo y más rico si de alguna manera es capaz de alimentarse precisamente de todo lo vital, porque al fin y al cabo pensamos la realidad y pensamos la sí, vida. sí, Otra cosa es que seas un científico, ¿sí? Entonces a lo mejor hay otras dimensiones que tienes que pensar, pero en relación con el mundo y lo vital y la existencia, obviamente estás implicado tú y claro, a nosotros se nos podría acusar de convertir eso en algo rígido o en algo, bueno, por la fama que tiene a veces la razón, de que es así sí, como algo como muy estructurado, muy cuadriculado, pero no tiene sentido porque los seres humanos lo convertimos todo en orgánico. Es decir, con mucho que nos pusieran una cuadrícula encima, no nos íbamos a adaptar, ¿no? Es el lecho de Procusto. O sea, tú puedes en un momento dado recortar a la persona con una cuadrícula, la persona se te va a salir de la cuadrícula sí o sí. Entonces, la verdad es que ese temor de que la razón
pudiera, o que nuestro trabajo solamente pudiera de alguna manera recoger el lado más frío o más, no sé cómo llamarlo, pero o más, sí, fuera de la vitalidad o fuera de lo vivo, o que solamente signifique algo intelectual, a mí la verdad es que se me hace francamente difícil precisamente por la naturaleza del ser humano. Sí, Y sí, en la medida en que te atienes a su naturaleza y que te acercas a su manera de latir, obviamente eso lo va a rellenar de vida, a la fuerza, ¿no? sí, sí, sí. Muy Sea, bien. con todo lo que eso conlleva de contradicciones, de paradojas, ¿no? También de sufrimiento en un momento dado, ¿no? Y eso, claro, que está en la práctica filosófica, Sí. o sea, es que no lo puedes arrancar, somos así. No, y esto también lleva a la idea de que en la consulta filosófica ninguna se repite, en ningún caso es el mismo y no se aborda tampoco de la misma manera. En ese sentido, no hay manera también de pensar que hay un esquema ya predeterminado para abordar un trabajo en la consulta filosófica, ¿no? Yo sí que diría que hay un esquema, pero tan, tan, tan esquemático que realmente, si tú lo quieres buscar en una consulta filosófica, es raro que lo encuentres, porque es sumamente esquemático. La idea es, de alguna manera, ir trazando los conceptos que a esa persona le habitan, ir sacando a relucir su visión, su cosmovisión, y ir generando quizás un mapa que explique de alguna manera las conexiones que en su caso han sido construidas a lo largo de su vida, a lo largo de su infancia, pero y a lo largo de su vida adulta, y que en cierto modo puede comprender o puede no comprender en absoluto, puede explicar o puede no explicar en absoluto, y de alguna manera eso sería lo que trabajáramos, ¿no? Pero sí, hay un cierto esquema en cuanto a que se busca este mapa conceptual, y con todas las conexiones problemáticas que se pueden dar entre esos conceptos y entre esas ideas, ¿no? Sí, sí. Sí, tal vez lo estaba planteando en términos de esto de que paso uno, paso dos, ¿no? Obvio. Sí, sí. Mm. Sí, Aurelien. Eh, con respecto a esto que acabas de decir, sí es una crítica que se ha escuchado varias veces, e incluso como de nuestra escuela, ¿no? Del estilo que se va a practicar en el Instituto de Prácticas Filosóficas o en el taller de prácticas filosóficas de la consulta. Es algo muy, muy técnico, muy seco, eh, a veces, pero yo creo que ahí hay como una visión del trabajo existencial que está detrás de esa crítica, ¿no? Yo creo que es una visión intelectualista que diría que basta con saber la verdad, o entre comillas la verdad, basta con tener una buena idea para que esta buena idea se aplique. Basta saber que, por ejemplo, no sé, discernir es importante, ¿sí? Para hacerlo. Eh, pero yo creo que justamente ahí partimos de una idea más, ah, ah, más árida quizás, pero la idea de que un entrenamiento es necesario. Hay que meterse al gimnasio y practicar los gestos lentamente para llegar a asimilarlos de manera plena y autónoma. Es decir, no basta con saber lo que hay que hacer o saber qué es lo mejor, lo más conveniente para hacerlo. Hay que practicarlo, por lo menos ahí es la idea que manejamos nosotros, ¿no? Entonces, tiene un aspecto un poco sexy desde fuera, digamos, porque no se vende ahí la gran cosa, eh, pero es más realista, creo, es real, es más real. Sí. Bueno, pues a lo mejor empezamos con algunas preguntas del público que está aquí para no acaparar todas las preguntas yo. No sé, Héctor, ¿te viene alguna pregunta ahora que estás ahí en la pantalla?
Sí, parece que se requiere la disposición del consultante para poder hacer la consulta y es cara a cara. ¿Qué pasa si el consultante se resiste, que es común o hasta se molesta cuando las preguntas son muy, pues lo generan mucho conflicto? ¿Cuál sería la técnica o qué pasaría en esos casos? Ujú. ¿Qué pasaría si el consultante se resiste? Sí, Ok, porque a veces las preguntas son pueden ser muy, conflictivas para el consultante. Y hemos visto, bueno, que a veces la gente no responde o se va o se molesta. Ahí, ¿qué pasa, no? Claro, ok, debe de haber cierta inclinación, porque si es un repudio total, un rechazo, pues no hay consulta, ¿no? Pero sí, yo he visto que a veces hay resistencia. Es ok. cuando. Tú quieres saber qué hace un consultor, ¿no? Ante eso. Sí, Ok, sí, sí. Bueno, ¿qué hace un consultor cuando el consultante se resiste? Bien, ¿quién quiere responder? Mercedes, a ver. Luego Lluvia. Llorar mucho por dentro. Bueno, normalmente la resistencia podría ser objeto de tratamiento también, es decir, imagina que la pregunta efectivamente genera rechazo, resistencia. eh, hay que de alguna manera solicitar la colaboración de la persona para salir de ahí. No puedes crear ninguna situación mágica. Pero para solicitar la colaboración, de alguna manera lo que le tienes que preguntar es, bueno, si de alguna manera si quiere seguir indagando por ahí o si simplemente quiere dejar esa vía de indagación y si simplemente quiere dar la explicación o dar la razón de por qué no quiere y que con eso quede. Nosotros buscamos conciencia, ¿sí? Entonces, la conciencia también es en un momento dado la idea de que la persona pueda tener un límite y que conscientemente lo quiera mantener, ¿sí? Pero sí que es verdad que hay que tocar el límite y nombrarlo de alguna manera. Eso sería lo ideal. También es verdad que efectivamente, como tú decías, Héctor, la persona tiene que estar ahí. Y por mi experiencia, eh, tú dices que hay gente que se va. Hay muy poca gente que se va de la consulta, muy poca. Incluso la gente que se molesta porque en el fondo uno puede darse cuenta de que es doloroso tocar ahí, pero al mismo tiempo está interesado en hacerlo. Y entonces esa ambigüedad o esa ambivalencia la tienes que contemplar, en cierto modo, que ves que la persona está un poco mermada en su capacidad de pensamiento, pero bueno, se puede trabajar con un pequeño margen todavía de que la persona ofrezca, bueno, pues sobre todo que no se va, que se quede ahí. Siempre que se quede, tienes que contar con que esa persona está dando un voto de confianza mínimo y hay que utilizarlo y hay que ir para adelante con ello, ¿no? No sé si te he respondido, Ok. pero vamos, no hay, yo particularmente no tengo ninguna varita mágica para hacer que la consulta en un momento dado no sea, eh, bueno, difícil. Sí. bueno, y hasta dónde la consulta esa sería como la finalidad, tocar esas fibras sensibles para que el consultante adquiera conciencia. Claro, O es mejor no tocarlas y seguirnos por un camino más placentero o no, más tranquilo. nunca vas a saber dónde está la fibra sensible. Hay cosas que te sorprenden a ti mismo. Cuando tocas las cosas y la persona reacciona es cuando lo sabes. No, antes no. Antes no sabes hasta qué punto eso puede resultar molesto o desagradable. Pero vamos, que efectivamente lo que pueda revolver a la persona es interesante para ella, ¿sí? Pero hay que trabajar con su colaboración. No contra la colaboración que se le puede pedir es precisamente ralentizar y tener de alguna manera un ritmo más lento quizás en ese momento
y pedirle la colaboración en relación con ese tema y que en cierto modo esa persona colabore, vaya. Bien. Lluvia, ¿quieres agregar Ser algo? consciente de la molestia, eso es lo primero. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, en relación a esto último que dijo Mercedes, ser consciente de la molestia, tengo una observación que hacer porque hay como dos dimensiones aquí en la consulta. El momento tú detectas que hay resistencia por parte del consultante, también hay, bueno, uno no es de palo, ¿verdad? Uno también siente, uno también reacciona, uno también tiene, eh, digamos, ante la resistencia del consultante específicamente, uno puede sentir enojo, sentir bloqueos, sentir algo, ¿no? Entonces creo que el primer paso es identificar en uno lo que te provoca esta resistencia del consultante, porque muchas veces de ahí depende el paso que puedes dar. Este sería una dimensión, como el conocerte a ti mismo como filósofo y el detectar, digamos, ante qué tipo de cosas tú reaccionas, tú te desestabilizas o pierdes piso, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado sería también, bueno, un recurso a utilizar cuando detectas una resistencia, pues el humor es un recurso muy bueno, ¿no? El humor, el cómo suavizar o aligerar la cosa, ¿no? En el momento que ves que está ocurriendo, que ves que no puedes por ahí, pues hacer recurso del humor o hacer este ejercicio de poner distancia también. Muchas veces la persona no logra asimilar o ver o aceptar eso que está demasiado, como dice Mercedes, de la herida, ¿no? Demasiado cerca así del aspecto sensible. Entonces un recurso también puede ser el poner un ejemplo, un caso alejado de su realidad para que él pueda ver esta situación como con distancia, ¿no? A lo lejos. O sea, ¿qué pasaría si tú te encuentras a alguien que vive esto, en fin, transportar esta situación del sujeto a alguien más? Esa también funciona para destrabar. Me ha pasado, me ha funcionado. Bien. Bien, a Aurelín también tenías algo. No, pues había una pregunta ahí de Carla en el chat. Entonces, de pronto, Ya. ah, Sí, porque sí, respecto de lo de Héctor. no, respecto de lo de Héctor no tendría nada que añadir, porque claro, todo se ha dicho, yo creo, bueno, lo esencial, digamos, lo Ya, esencial se ha bueno. dicho. Pues yo estaba, nada más de lo que dijo Héctor, me acordé que cuando justo estábamos en unas prácticas de consulta filosófica, y nos estaba guiando Brennifier, recuerdo que veíamos que el consultante resistía y es un paso complicado y decía él, pues bienvenido a la consulta filosófica. Una vez que has llegado a una etapa donde el consultante no es fácil, no es el consultante ideal, pues es donde se tiene que comenzar a desplegar todos los recursos posibles, ¿no? O sea, es decir, porque no, digo, el acompañamiento no es fácil, ¿no? No es sencillo, entonces una vez que llegas a esos momentos, pues ahí está un poco la prueba de fuego, ¿no? Empieza no solo como dice Lluvia, a ver que hay una dificultad en el consultante, sino también el consultor empieza a ver qué va a hacer, ¿no? Entonces, por eso decía yo decía él, dificultades, pues bienvenido a la consulta filosófica, ¿no? Pero es eso, ¿no? No sé, Héctor, si te respondemos ahora. Sí veo que hay técnicas, hay formas de abordarlo, esto de objetivizar su situación y verlo como otro que comentó Lluvia, me pareció interesante, sosegarlo, o sea, ralentizar y sobre todo profundizar, quizá también hacerlo ver, ¿no? Como en un espejo lo que le está ocurriendo, que tome conciencia. Bueno, todos esos consejos, me parecieron muy interesantes. Gracias. Bien, listo. Bueno, pues ahora sí, pues la pregunta, ¿verdad, Aurelín? Del chat.
Sí. Dice, ¿en qué se diferencia la consultoría filosófica de otras formas de acompañamiento como la terapia psicológica o el coaching? ¿Y qué aporta de único en la vida cotidiana de las personas? ¿En qué se diferencia y qué aporta de único en la vida cotidiana de las personas? Aurelien, Mm. ¿tú querías responder ahí? Sí, pues ah, digamos que la psicología primero, por el nombre propio, hay muchas maneras de responder a esta pregunta, no voy a responder de una manera, pero psicología se ocupa de algo que es la psique, ¿no? Y la psique, etimológicamente, era el alma, ¿no? El alma. Eh, Hoy en día se considera más como el yo, digamos, eh, y ahí hay una crítica, me parece importante en el existencialismo que distingue, pues en francés está la distinción, en el español no tanto, ¿no? Entre le moi y le je, el yo y el mí, digamos. Que hay uno que sería como el conjunto de mi pasado, mi identidad objetal, lo que soy como objeto, digamos, como, sí, uno va a decir Aurélien. Eh, y hay otro yo que sería el yo trascendental, el ego trascendental, la capacidad de interpretar su pasado, la libertad, la conciencia. Entonces ahí nosotros trabajamos más sobre eso y no tanto sobre la psique. La psique no es tanto el objeto de trabajo, sí. Ok. Eso para distinguirlo de la psicología. Y ¿Y qué aportaría de único? Dice Carla, ¿qué aportaría no de único en la vida cotidiana de las personas? de único, de muchas sorpresas, diría yo, Mm. muchas sorpresas. Lo quiero, digamos, el hecho justamente de considerar, eso es la diferencia con el coaching, ¿no? De tener una dirección previa, de decir, vamos a estar mejor. ¿Mejor qué es esto? Ah, entonces vamos por ahí. Ahí sería más bien, vamos a trabajarnos y luego se abrirá el camino poco a poco, mediante el trabajo. Entonces muchas sorpresas pueden pasar y eso sería, sí, camino de sorpresas. Sí, Lluvia. Pienso que también lo que aporta de único es, bueno, ligereza, ¿no? Es como, bueno, lo que va aparejado a la conciencia, ¿no? El ser consciente de lo que, de la forma en cómo piensas, de hacer como esta ejercicio del diálogo que se hace en la consulta, que luego con el tiempo te lo haces a ti mismo. em, este, digamos, meta reflexión, ¿no? De todo lo que, de tu vida misma, te da caminar ligero, ¿no? Donde las cosas que antes veías así como muy tremendas, tú mismo te las puedes problematizar y ya no son tan tremendas, ¿no? O puedes pensar distintas ideas, interpretaciones de algo que veías como que era solo eso y ya, ¿no? Y se te acababa el mundo, no sé, como para mí que aporta una ligereza de la mano no de no darte cuenta o el no ver, ¿no? Sino una ligereza como del que es consciente y el que sabe y el que da a cada cosa su peso justo, ¿no? Eso. Bien, bien, bien. Mercedes, sobre esto. Y en relación con el coaching, que yo creo que el coaching nace simultáneo a la práctica filosófica. Y el coaching es un tipo de práctica filosófica, pero muy utilitarista y en el sentido de muy práctico, muy pragmático, es del mundo de alguna manera de qué hacer en cierto modo de una manera profesional en la vida o con algún aspecto concreto, como dice Aurelia antes, que hay que mejorar. Entonces es muy instrumental. El coaching es fundamentalmente instrumental y aunque efectivamente el coaching tiene una perspectiva bastante global de la persona la persona puede descubrir dimensiones desconocidas de sí mismo, bueno, de hecho es lo que tiene que hacer porque si no, no podría mejorar. Sin embargo, el coaching efectivamente tiene un objetivo que para algunas personas es fundamental, tener un objetivo preciso y concreto. ¿Sí?
Em, yo pienso que algunas personas que entran en el coaching pueden descubrir, como decía Eugenia antes, tener sorpresas y de alguna manera incluso su objetivo original, como podría ser aprender a hablar en público o cosas así, puede de alguna manera quedársele pequeño y en cierto modo generar o descubrir una dimensión de crecimiento mucho más indefinida, ¿no? Y que tenga que ver simplemente con el hecho de descubrirse a sí mismo y las posibilidades que tiene el propio pensar, sin más, ¿no? En sí mismo. Entonces, el coaching creo que es una manera como muy pragmática o muy utilitaria de entrar en el mundo del pensamiento. No me parece la peor, pero sí que es verdad que tiene esa diferencia con respecto a la filosofía, que en cierto modo no hay la concreción del pensamiento no es con respecto a un objetivo, sino con respecto al pensamiento en sí mismo. Nosotros, nuestro material y nuestro objeto es el propio sujeto y el propio pensamiento en sí mismo, ¿no? Lo que haga esa persona con el pensamiento ya, en cierto modo, requiere sus propios objetivos y que les puede ir descubriendo, ¿no? Creo que en la práctica filosófica se pueden ir descubriendo precisamente metas que estaban ahí un poco ocultas, ¿no? Porque un poco lo que hemos dicho al principio de que la consulta tiene mucho que ver con la escucha, también con la escucha de sí mismo y la escucha de la propia voluntad y del propio deseo, ¿no? Que en cierto modo está también un poco soterrado porque pensar lo que uno quiere algunas veces es peligrosísimo, porque si descubres lo que quieres realmente, igual te exiges a ti mismo cosas que te movilizan demasiado, ¿no? Y eso requiere esfuerzo y compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues el descubrimiento de sí mismo sin más objetivo, sería más propio de la práctica filosófica. Ujú. Mercedes, solo para resumirte, coaching otorga logro de objetivos concretos, práctica filosófica, autodescubrimiento. Claro, y luego, espérate, hay una dimensión también que me parece importante del coaching. El coaching nace mucho con el mundo neoliberal, por el cual de alguna manera se habla mucho de esculpirse a sí mismo, de trabajarse a sí mismo, de responsabilizarse a sí mismo del propio éxito, todo eso está petándolo en el mundo entero, o sea, realmente está subiendo como la espuma. Em, pero tiene una especie de espejismo extraño que consiste precisamente en pensar que todo depende de uno. Yo creo que la práctica filosófica en ese sentido tiene una capacidad, probablemente porque se enraiza 25 siglos atrás y tiene un recorrido larguísimo por supuesto, de éxitos y fracasos. Y yo creo que es más humilde la filosofía que el coaching. Y esa humildad yo creo que es muy productiva, porque en cierto modo es un poco lo que decíamos antes de que invita a la superación, a trascenderse a uno mismo, a no considerarse poco menos que el rey de la creación y a hacer parte del mundo, ¿no? Bien, bien, bien. Perfecto, está clarísimo. No sé si Carla dice muchas gracias por las respuestas. Amparo, Javier, algo que tengan ahí guardado. No sé si nos sigan. No. No sé si en Facebook, no, ¿verdad? Preguntas. Sí, Mercedes. Bueno, por ir dando más material de pensar si quieren preguntar. Sí. Bueno, la idea un poco esta que hemos dicho desde el principio, que la persona llega a la consulta con una pregunta. Claro, pues generalmente suele ser una pregunta que contiene una problemática, ¿sí? Pues es algo a la persona le incumbe de una manera pues, que le inquieta, en cierto modo. Entonces, ahí hay una búsqueda llamémosle solución, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Entonces, la consulta filosófica hace una maniobra
que consiste en utilizar esa energía, esa voluntad en cierto modo, de búsqueda para convertirla en una búsqueda, entre otras cosas, de las raíces de la pregunta, ¿sí? Es decir, que nosotros no avanzamos tanto hacia adelante como hacia la profundidad de la pregunta, ¿sí? Entonces, la propia pregunta tiene su propia carga interesante para descubrir ahí qué es lo que hay en la propia pregunta. Y eso es lo que el filósofo práctico, en cierto modo, se detiene ahí, se detiene también en los supuestos de esa persona y se detiene en aquello que a la persona le cuesta ver, precisamente porque está tapado por un montón bueno, probablemente de silencios, de silencios propios, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una riqueza enterrada en esa pregunta. Hay algo que está por debajo y que, como tú decías, Ricardo, antes con la mayéutica tiramos del hilo y vamos, en cierto modo, sacando de ahí lo que la persona en sí misma, como pasaba con Sócrates, pues ya de alguna manera conocería si se hubiera puesto a mirar de una manera detenida, ¿no? Sí, Realmente lo que hacemos es sacar pozo de ese agua mucho antes que pensar en resolver el problema o resolver cualquier tipo de inquietud. Es un trabajo de conocimiento y, y bueno, quizás al final de la consulta se puede evaluar hasta qué punto esa inquietud se ha modificado, se ha cambiado, se ha disuelto, se se ha amplió. resuelto. Y la verdad es que la idea también de que los problemas tienen solución em, simplemente por la discursividad, pues es un poco también ilusorio. Seguramente hay un montón de cosas implicadas ahí y nosotros las manejamos en cierto modo. Es lo que llamamos la performatividad, es decir, aquello que efectivamente sobre la marcha en la consulta se revela más allá de las palabras, ¿sí? Actitudes de la persona que en un momento dado pueden estar conectadas precisamente con la dificultad o con la inquietud, ¿no? Hay posicionamientos o posturas o ideas que se generan de manera que se convierten en tapones existenciales, ¿no? Entonces, Sí, observamos esos tapones, esos nudos, y vemos hasta qué punto influye la actitud de la persona en su inquietud. Es decir, trabajamos sobre todo su visión mucho más que el problema en sí mismo, ¿sí? sí, Trabajamos mucho más la cosmovisión de la persona que probablemente es la que hace que el problema sea un problema. Un poco lo que decía Lluvia antes, ¿no? Sobre la ligereza. Un problema se puede convertir en algo mucho más ligero con una visión diferente. sí. Interesante, interesante todo esto que pones. Esto lleva, por ejemplo, también a esta pregunta que ya nos puso Amparo para ver cómo la abordamos. Ella dice que cómo abordaríamos en una consulta filosófica, como filósofos, preguntas del consultante que atañen más a problemas emocionales que parecen apuntar a una terapia, ¿no? Ujú. ¿Cómo abordamos, ¿no? Lluvia, por ejemplo, tú que eres un poco experta en esta cuestión. No tan experta, no. Pero fíjate que antes, bueno, antes de responder la pregunta, habría que hacer una aclaración, como que se tiene esta falsa creencia de que las emociones están separadas de las ideas, ¿no? Como que cuando estás en la razón, no hay emociones de por medio. Es un poco una falacia porque toda, digamos, idea, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Integrados. Entonces, cualquier idea que tengas trae aparejada alguna emoción. Eh, entonces, pues los consultantes vienen siempre, sus preguntas, por más racional que te la planteen, hay emociones también de por medio, ¿no? Entonces, simplemente el trabajo que se hace
es el de las ideas, tratando de identificar qué emociona y ahí nombrarla, ¿no? Con la conceptualización, como el ser consciente de que de qué es eso que te ocurre, de tener esta distancia de ti mismo para poder nombrar esto que estás sintiendo, ¿no? Es muy interesante cómo cuando tú haces este ejercicio de poner nombre a lo que te está ocurriendo, siempre es como más manejable la situación. Eh, Verlo desde fuera, ¿no? Con esa distancia. Pero Lluvia, ¿tú crees que no le hemos puesto nombre a veces a eso que emerge? ¿Piensas que a lo mejor hemos puesto nombres equivocados? Pues se verifica, fíjate que hay veces que sí, hay veces que no, sí que lo tenemos bien identificado, pero hacemos un trabajo más profundo en el sentido de ver como las causas, de qué es lo que provoca, de analizar todo lo que está alrededor, como no simplemente nos quedamos en la emoción y ya, ¿no? Sino que vamos más allá en el sentido de qué es lo que origina, que las consecuencias que tiene, por ejemplo, estas emociones, que hay, las motivaciones, en fin, es como más un análisis más completo, ¿no? Hacer Sí. conexiones también, hacemos conexiones entre estas ideas que van surgiendo, que a lo mejor las vemos desconectadas, ¿no? Y en el momento de la consulta decimos, ah, mira, no había pensado en eso, Bien, que tenía relación, ¿no? bueno, no sé si alguien más quiere contestar. Aurelien dice, ¿cómo abordar en una consulta preguntas del consultante que atañen más a problemas emocionales? ¿Cómo qué será un problema emocional? Sí, pues me estaba preguntando también. No, pues como, no sé, quiero matar a mi esposa, ah, ¿debo hacerlo? Algo así, ¿no? Bueno, bueno, sí, es mucha emoción. Mucha Pues emoción, sí. supongo que es menos, ¿no? Sí, pero pues, yo diría que primero hay una manera de trabajar la pregunta que cambia según la psicología y la práctica filosófica. Entonces, con una misma pregunta, un mismo problema, se puede hacer dos trabajos distintos. Entonces, una pregunta aparentemente no filosófica o psicológica puede ser trabajada de manera filosófica. Eh, Incluso las preguntas, a veces hay personas que dicen, ah, mi pregunta no es filosófica, es una pregunta tan, no sé, pragmática o psicológica, pero el tratamiento que se va a dar, este sí es filosófico, entonces ahí el trabajo se da. Ah, sí, Y Aurelien, ya me acordé. Yo tenía una pregunta el otro día, era, ¿cómo dejar de enojarme tan rápido? Quizás es una pregunta un poco más emocional, ¿no? ¿Cómo sí, se abordaría desde la filosofía y no tanto de... claro, pues empieza por un cómo, entonces ya uno se puede meter ahí, ¿no? Está buscando soluciones. eh, bueno, no sé. Pero desde la filosofía hacer ver que busca soluciones, ¿no? sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, ¿no? Hay muchas puertas de entradas a esta pregunta que acabas de dar, ¿no? Pero yo diría otra cosa también, es que a veces cuando yo solamente, que ahí dice problemas emocionales, ¿no? Habla de preguntas, preguntas. Bueno, porque si una persona es completamente irracional, entonces hay que reconocer sus límites y mandarla a un psicólogo o a una terapia psicológica, ¿no? Pero ahí no habla de eso, no habla de preguntas que atañen a problemas emocionales. Entonces, mm, ahí sí hacer el trabajo. Ok, hay que hacer el trabajo. Bueno, Mercedes, ¿tú agregarías algo? Yo estaba pensando en... Sí, yo me choca esto que dice Aurelia de que una persona es totalmente irracional. No conozco a ninguna persona que sea totalmente irracional. Sí, también. Sí conozco personas que no quieren dialogar, eso sí, pero porque claro, depende de la voluntad, ¿sí? Ahora, capacidad de raciocinio, absolutamente todo el mundo. Y claro, en las consultas en general, en un porcentaje altísimo, los problemas son emocionales.
Como decía Aurelia, la cuestión es cómo los tratamos y, y en cierto modo vamos, en cierto modo, poniéndole las riendas en las manos a la persona para que vea qué hacer con esas emociones, si quiere hacer algo con ellas. En cierto modo, la filosofía, con toda la sabiduría de siglos, sabe, porque lo han hecho muchos seres humanos, en cierto modo, relacionarte con las emociones de una manera que no te hagas prisionero de ellas. Esto es una cosa que vemos en los niños pequeños, ¿no? Los niños se abandonan completamente a su emoción, a su miedo, a su alegría, a lo que sea, a cualquier emoción, ¿sí? El ser adulto, de alguna manera, sabe que puede hacer algo. Otra cosa es que haya un momento que haya una subida emocional fortísima, totalmente inesperado y que nos sorprenda. Eso también puede ocurrir, por supuesto. No estamos libres de nada. Pero un poco volviendo al origen, cuando vamos cultivando un poco el carácter, las emociones son cada vez más elementos informativos, por decirlo así rápido, algo que da mucho color a la vida, sin duda, que da muchísimo sentido, porque las emociones nos orientan una barbaridad, pero no dominan nuestra vida, en un gran medida, vaya. Entonces, esa toma de distancia nace de un trabajo que naturalmente los seres humanos conocen desde hace 25 siglos y que tenemos muchísimos ejemplos en las escuelas filosóficas de todo pelaje, porque realmente el trabajo emocional siempre ha estado presente desde los estoicos que tienen consejos excelentes y muy claros en relación con eso, que engancha con lo que decía Lluvia de que las emociones están siempre asociadas a una idea, ¿no? Entonces, trabajar la idea es trabajar de alguna manera esa conexión con la emoción. Eh, y un filósofo racionalista que es muy inspirador para el trabajo emocional es Spinoza, que también, en cierto modo, conociéndolo, nosotros nos interesamos por ello, pues nos inspira para para generar vías de aproximación. eh, y crear, en cierto modo, una conciencia de las emociones eh, con lo que significa de ofrecer potencia de vida o al revés, o impotencia de vida. Es decir, una persona que está completamente a merced de sus emociones es una persona totalmente prisionera y completamente impotente en relación con su vida, ¿no? Entonces, ese trabajo, esa vía que en otros momentos, ya digo que son muy antiguas las ideas en relación con esto, pues es traerlas al momento actual y trabajarlas con todo el cariño que podamos Sí. porque nuestra vida lo merece, ¿no? Merece Ujú. que trabajemos eso con cariño, nuestra propia vida. O sea, no se trata de obtener un premio ni de tener un éxito que nos va a ofrecer mejor trabajo o más dinero, sino que es algo que nos merecemos por ser cada cual quien es y porque mereces mejorar tu vida. Sí, sí. Perfecto. Me acordé de esto que hablabas, Mercedes, de los estoicos que dicen que si un enemigo te insulta y tú te molestas, es él el que tiene el control de ti y no tú quien tienes el control de ti. Ah. Y a veces, y ese pequeño giro que parece imperceptible, el filósofo lo puede ver, ¿no? Claro, y hacérselo ver al otro en el sentido precisamente de que en el momento en que la persona de alguna manera se desestabiliza, que tome conciencia de esa desestabilización, que es bien interesante, y ver qué raíces pueda tener. Ese es Sí. el autoconocimiento, ¿sí? Ujú. Entonces, es verdad que en la consulta se pueden producir esas situaciones, pero precisamente es como es una puesta a prueba que en ese momento se puede indagar, precisamente. Ese es lo interesante. La consulta filosófica es algo muy vivo, muy vivo. Sí, sí. Entonces, claro que nosotros trabajamos la razón, pero está llena de emociones la consulta, llena. Inclusive el hecho del descubrimiento de uno mismo.
genera una gran emoción también, en muchos sentidos, ¿eh? Le Sí. pueden dar a uno una gran alegría, como decía Aurelia antes, un gran asombro, y todo el autoconocimiento genera una enorme cantidad de emociones, ¿sí? Es decir, que no solamente no estamos al margen, sino que las creamos, las producimos. Bien, pues estamos ya llegando un poco al final. Me voy a quedar pensando si es el consultorio filosófico o el consultorio de las pasiones, pero es el consultorio. Bueno, pues no sé si quieren agregar algo más, alguna pregunta para ir cerrando, algún comentario, una nota final. Gracias, Amparo. No sé si te respondimos, a satisfacción, pero muchas gracias también por tu pregunta. Pues yo creo que vamos a ir cerrando. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta extra? ¿Algún comentario, nota? También Héctor, puedes participar si quieres. Bueno, pues avisarles que vamos a estar dando muestras del trabajo de precisamente la consulta filosófica los próximos días. Por si quieren, nuevamente les enviaremos a los que se apuntaron ya en el formulario, les enviaremos de nuevo las ligas de Zoom para unirse y que puedan participar. Y los que no, pues también nos pueden seguir por Facebook. Estaremos mañana en horario de las 10 de la mañana, 19, 18 horas de España, ¿verdad? Sí, no estoy mal, 18 horas de España. Miércoles, jueves y viernes. Entonces, Ok. Hay un detalle, Héctor. Tú te inscribiste para mañana, ¿cierto? Sí, mañana a las 10. Sí, pues habíamos escrito que era Mercedes, pero al final será conmigo Ah, de la acuerdo. consulta. ¿Listo? Sí, sí. mm, bien. Ok. Gracias, Héctor. No, a ti. Pues a lo mejor yo me quedaría con la idea de que, justo retomando la idea que empezamos de qué es la consulta filosófica, si hubiera personas que ven este video, pueden escribirnos, pueden también sacar algunas preguntas y la idea es, pues, nutrir el trabajo, ¿no? Carla, muchas gracias por el espacio. Ok, pues si no hay algo más, pues nos vamos a estar viendo en las prácticas de consulta, y ahí también podremos seguir trabajando. ¿Algo más, Mercedes? Te vi como que querías hablar.